Todos conocemos al entrenador Vicente del Bosque, capaz de llevar a lo más alto a su país en 2 ocasiones, y uno de los mejores entrenadores del Real Madrid, conquistando 2 Copas de Europa. Pero este maravilloso entrenador, antes de nada fue jugador, y por si no lo sabías, era un auténtico crack. Jugaba de mediocentro volante, era un auténtico organizador del juego, con una exquisita técnica y una visión de juego que lo hacían muy especial. Uno de sus mayores defectos era su lentitud, un jugador muy sosegado y un poco inexpresivo en el campo, pero esto hacía que su comportamiento dentro del terreno de juego fuera excelente. El bigote del fútbol le daba la calma al juego que sus compañeros necesitaban, y fue uno de los primeros organizadores del fútbol español. Su calidad era increíble cuando jugaba, tanto que cuando era entrenador siempre dejó muestras de que el que tuvo retuvo. Vamos a conocer a Vicente del Bosque, una auténtica leyenda blanca. Ojo a esa pelota santillana que salta, tuvo que salir Rashford. Y ahora el balón del Bosque. Bien. ¡Qué mano de Rashford! Y qué clase de Vicente del Bosque, con la pierna izquierda. Cómo ha buscado el gol, con qué intención y con qué toque de balón, Vicente del Bosque nació el 23 de diciembre de 1950 en Salamanca. Desde bien pequeño sabía que el fútbol era su pasión. Jugaba en la calle horas y horas, pateando una pared junto a su hermano mayor. Allí a Vicente ya se le veían maneras de futbolista, ya que jugaba contra niños más mayores y siempre conseguía destacar. A la edad de 16 años comenzó a jugar con el Salmantino, que en aquel entonces era la cantera del primer equipo del Salamanca, club de la primera división española. Allí permaneció 2 temporadas hasta el año 68, donde un ojeador del Real Madrid lo vio jugar y se lo llevó a la capital. Allí se puso sus primeras botas de verdad, convirtiéndose en aspirante a profesional del fútbol, y eso con tan solo 18 años. Allí comenzó a jugar con el Plus Ultra, que en aquel entonces era el filial del Real Madrid. Con ellos jugaría 2 temporadas, hasta que en el 70 fue cedido al Castellón de la segunda división. Una temporada después fue cedido al Córdoba hasta el verano del 73, donde por fin daría el salto definitivo para jugar con el primer equipo del Real Madrid. Con los blancos permanecería 11 temporadas en las que gracias a su carácter ofensivo y sus grandes dotes organizativos, el salamanquino siempre fue un fijo en el 11 titular para todos los entrenadores que pasaron por el club. Y es que Del Bosque formó un centro del campo de muchos quilates, junto a Netzer, Velázquez y Pirri, que llevaron al madridismo a festejar hasta 9 títulos, concretamente 5 ligas y 4 Copas del Rey. Destacando la curiosa final ante el Real Madrid Castilla y la final de la Copa del 74 contra el FC Barcelona. Los blancos venían de encajar un 0-5 en Liga ante el equipo de Cruyff, pero el Madrid de Molowny se tomó la revancha y goleó en el Calderón a los azulgrana 4-0 para alzarse con el título. Lamentablemente, en competiciones europeas no le fue tan bien. Únicamente disputó una final de la Liga de Campeones, la del año 81 ante el Liverpool, final que lamentablemente perderían por 1-0 con gol de Kennedy. Por otro lado, Vicente también disfrutó de ser internacional. Jugó 18 encuentros con la selección española. Entre estos, destacaba su participación en la Eurocopa del 1980, en la que lamentablemente cayeron en fase de grupos ante Bélgica, Inglaterra e Italia, sumando únicamente un punto. Pero Vicente no solo era un crack dentro del campo, también fuera, ya que en el 79 hizo historia. Muy pocos futbolistas ganaban dinero con el fútbol. Del Bosque y algunos de sus compañeros crearon la Asociación de Futbolistas Españoles. No se presentaron a un partido para conseguir que se reconociera al futbolista como una profesión, y gracias a esto comenzaron a tener más derechos y a cobrar más dinero. En la temporada del 84, el físico fornido de Vicente no dio para más, y muy a su pesar, tuvo que colgar las botas después de 441 partidos oficiales en toda su carrera, partidos jugados con el Plus Ultra, Córdoba, Castellón y Real Madrid, dejando boquiabiertos a los amantes del verdadero fútbol de toque.
Esta ha sido la historia de Vicente del Bosque, el jugador que verdaderamente creó el gran fútbol de toque, que posteriormente llevaría a la selección española a conseguir el Mundial de 2010. La selección pudo desplegar un juego maravilloso e increíble que sorprendió a todos, pero hay que recordar que este tipo de juego lo originó algún día Vicente del Bosque.